Por el diputado Fabián Bastías. Presidenta, bueno, la verdad que a partir de escuchar que se lo cita al senador Enrico y se cita también al diputado nacional Gabriel Chumpitaz, quien hasta los primeros días de diciembre formó parte de nuestro interbloque, y que se hacen planteos extremadamente duros, fundados en lo que creo que coincidimos todos, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia, de una situación, de un proceso, de una etapa absolutamente horrible, tremenda, que vivió nuestro país. Yo no voy a venir a defenderlo a Enrico ni a Chumpitaz porque son grandes, capaces, inteligentes, buenas personas y se pueden defender solos. Pero sí me voy a detener con este tema de la verdad en el proceso, porque la verdad no es parcial, no se tabica, no se lotea, no se mensura. Y la memoria tiene que ser completa y tiene que abarcar todo un proceso histórico. Me voy a parar en 1983 y vamos a poner en 1983, 30 de octubre, elecciones 10 de diciembre, asunción del gobierno democrático, y ahí le vamos a poner el final a esa tremenda oscuridad, a ese nefasto proceso que le tocó vivir a nuestro país y sobre todo a los ciudadanos, a las personas que lo habitaban. No solo los argentinos, porque también la pasaron mal algunos que no eran nacionales. Está claro que no estamos acá para hacer cuestiones personales y vamos a elevarnos y vamos a ponernos sobre el tema. Pero este proceso violento de terrorismo que se vivió, sí empezó y se agravó en 1976, porque yo no voy a aceptar que acá se hable livianamente que todo empezó en 1976. Ahí empezó la parte más oscura y tremenda, porque se violentó a partir de ahí, del 24 de marzo, el proceso democrático, que tenía todos los problemas que sabíamos que tenía. Pero esto empezó mucho antes, muchachos. Si vamos a hablar de memoria, usémosla, pero hagamos un esfuerzo. Y si no la tenemos, vayamos y vayamos a buscar la información. El Estado, el terrorismo de Estado, existía mucho antes. ¿O ustedes qué me van a contar de lo que pasaba? Y me voy a referir también a la provincia de Santa Fe, después, en un apartado, y voy a tratar de ir haciendo un paralelismo. ¿Saben ustedes quién fue el primer jefe de la Policía Federal del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón? Acá no tiene que haber palabras prohibidas ni nombres que no se pueden decir, muchachos. Acá tenemos que decir todo. ¿Saben quién fue? Tubito Villar, el general Villar, hombre integrante de las 3A. Cuando algunos partidarios le dijeron, general, esos son dos gorilas. Sí, pero hacen muy bien el trabajo. Hacen muy bien el trabajo. Por supuesto, Villar formaba parte de las 3A. Las 3A no surgieron. Y había otros funcionarios de ese gobierno que formaban parte de las 3A, que la patrocinaban, como el ex ministro de Bienestar Social y gran secretario, José López Rega, suegro del ex presidente provisional y a cargo de la presidencia Raúl Latiri, en el proceso entre Cámpora y Perón. No ocurrieron hechos aislados. ¿Saben qué? El día, en el mes de febrero,
no me acuerdo exactamente el día exacto, se dictó un decreto que tenía que ver, el 5 de febrero de 1975 se dictó un decreto que tenía que ver con el aniquilamiento, así decía claramente, y le digo los actores. Decreto, artículo 1, comando que se crea, se procederá a ejecutar operaciones militares que sean necesarias a efecto de neutralizar y o aniquilar acciones de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. Casualmente, cuando después iba a hacer la inspección, el general que estaba a cargo en el segundo cuerpo, en el tercer cuerpo en Córdoba, cae el avión, se matan todos, no llegan a hacer la inspección. Pero esto, miren quién estaba a cargo, artículo 5. Ministerio de Bienestar Social desarrollará la coordinación con el Ministerio de Defensa. Comando General del Ejército. Pero esto siguió, y siguió el 6 de octubre, cuando este decreto se amplió a todo el país, con el Consejo de Ministros, la totalidad de los ministros y el presidente provisional de la Cámara, Hito Argentino Luder, casualmente candidato en 1983 y que avalaba la autoamnistía dada por la Junta Militar, en aquel famoso acuerdo militar sindical, y esto también es parte de la verdad, muchachos. Entonces, digamos, ¿saben cuándo vamos a sanar? Vamos a sanar cuando toda la verdad, absolutamente toda la verdad la pongamos sobre la mesa, cuando la justicia sea integral y completa y lógicamente no haya ninguna utilización política de este tipo de banderas que son muy duras en el sentimiento de cada uno. Y a mí no me van a venir a contar lo que es, ¿eh? Me podrán contar de casos extremadamente graves, pero sé de qué estamos hablando. Sé de lo que estamos hablando. Lógico, era una barbaridad el decreto del 6 de octubre. Tuvo que ver con lo que ocurrió el 5, la operación Primicia, en el batallón de Monte, el batallón 29 de Monte, en Formosa. Hay una historia que nos toca a los santafesinos con eso de batallón de Monte, porque hubo un santafesino involucrado en esa historia. Se lo presenta en un acto muy importante en la Universidad Nacional del Litoral como uno que fue víctima del golpe de Estado del 76 y murió el 5 de octubre, era un soldado montonero, infiltrado y que fue parte de ese evento. Muchacho, ocurrió en el 75, en 1975. Acá no hay ángeles y demonios, ni hay dos demonios. Acá hay una etapa absolutamente negra, donde la violencia desde el Estado y también desde otros actores se había ganado las calles y en un gobierno democrático. Acá en Santa Fe hay un personaje siniestro, Feset. ¿Saben ustedes que Feset ya en el 72 andaba haciendo de la suya cuando lo detuvo y lo privó de la libertad Angelito Brandaza, que esta legislatura creó una comisión investigadora bicameral al efecto de este y otros casos ocurridos, pero Feset siguió después en el proceso 73-76, operando y trabajando y siendo parte seguramente de vínculo directo con las 3A o con otros grupos parapoliciales o paramilitares. ¿Y por qué digo? Y podría seguir enumerando hechos de este tipo. La democracia habló de aniquilar. En democracia se crearon las 3A. A nosotros nos duele muchísimo todas las víctimas, absolutamente todas las víctimas, no las que pertenecen a un partido, a un sector o a una ideología u a otra. El radicalismo tuvo muchas víctimas, muchísimos. Uno la puede contar, Solari Irigoyen. Otros no. Otros no.
Entonces, este proceso histórico abarca mucho más que el 76 al 83. Y el final fue en el 83 de la etapa negra, pero después vino un proceso de búsqueda de justicia. Y hubo un presidente, Raúl Alfonsín, que por supuesto juzgó a las juntas y juzgó a la cúpula montonera. Y creo y creemos que estuvo bien. Y se la jugó cuando las instituciones eran muy débiles, absolutamente débiles, y que no todos acompañaban. ¿Por qué frase embanderarse después de que las fuerzas militares habían perdido toda su posición y valor estratégico y que la democracia realmente estaba consolidada? No nos olvidemos de la autoamnistía y de esa campaña electoral. No nos olvidemos cómo se acompañaban los procesos y las decisiones políticas del momento. No nos olvidemos en qué condiciones cada uno le tocó actuar. Sin ninguna duda que lo que ocurrió entre el 76 y el 83 es nefasto, pero no empezó ahí el proceso del terrorismo de Estado. ¿Se agravó? Sí, empezó antes. No loteemos nuestra historia. Y hubo actores que tuvieron lo suyo. Leo esto nada más. Estamos en 20 de enero del 74. 20 de enero del 74. Vestido con su traje de teniente general. Estamos en presencia de verdaderos enemigos de la patria, organizados para luchar en fuerza contra el Estado, al que a la vez infiltran con aviesos fines insurreccionales. Lógicamente, pocos días después le encargó a Tubito Villar que fuera más fuerte en su proceso. No se trata tampoco, voy a repetir estas palabras que dijeron el colega, no es cuestiones personales, solamente el deseo de que la verdad la analicemos y la busquemos integralmente y que la búsqueda de justicia alcance a todo un proceso. Ni hablar que las juntas militares fueron indultadas, tampoco nos olvidemos de eso, y de cada uno de los pasos que se fueron dando. Muchas gracias, señora presidenta.